Sean bienvenidos, estimados participantes, a esta 12ª transmisión del programa de videoconferencias vocacionales Ingenium. Cabe mencionar que este programa ya está llegando al fin. Para ser más exactos, nos falta solo una transmisión más y nos vamos. Sin embargo, todas las transmisiones quedan grabadas en esta página Admisión Uni. Así que si te perdiste alguna transmisión de tu facultad favorita, acabando esta videoconferencia, vas a este mismo Facebook, ingresas al apartado de videos y buscas la facultad de tu preferencia. Sin más preámbulos, como podemos ver en sus pantallas, les traemos la Facultad de Ciencias, que cuenta con química, física, matemática, ingeniería física y ciencias de la computación. Sin embargo, esta semana vamos a hablar de dos de estas especialidades, de física y de matemática. Pero antes de continuar, les quería comentar e invitar a que se inscriban al simulacro de admisión Uni 2020. La novedad de este simulacro es que se va a premiar a los 10 primeros puestos con una semibeca para el próximo examen de admisión. Inscríbete en www.admisión.uni.edu.p o dándole clic al enlace que te dejamos en el comentario fijado. No te pierdas esta oportunidad para optimizar tus conocimientos y ganar. Ahora sí, presentamos al primer expositor de hoy. Él es el físico Joseph Beltrán Ramírez, que hoy nos viene a ilustrar con todo su conocimiento de la especialidad de física. Y recuerden que pueden hacer sus preguntas en la caja de comentarios y al final de la exposición el físico las contestará. Físico Joseph Beltrán, por favor, adelante. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Me invitaron para poder hablarles de qué cosa es lo que hacemos los físicos que hemos terminado, ¿no?, la carrera en la Universidad Nacional de Ingeniería. Yo soy doctor en física, hice mi pregrado en la facultad que ustedes están viendo ahí y ahora soy docente, ¿no?, en la facultad. Entonces espero, ¿no?, que puedan ustedes hacer las preguntas que quieran acerca de la carrera. Y básicamente lo que yo hago para vivir y que hacen muchos colegas míos, de los cuales les voy a contar, lo puedo resumir aquí en una frase muy interesante que fue hecha por una de las físicas más importantes, ¿no?, de todos nuestros tiempos, aunque hay varias, pero creo que ella es una persona bastante interesante porque ganó 2 premios Nobel. ¿Qué hacemos los físicos? A esa pregunta, pues, esta frase me gusta a mí bastante. Dice, soy de las que piensan que la ciencia tiene una gran belleza. Un científico en su laboratorio no es solo un técnico, es también un niño colocado ante fenómenos naturales que le impresionan como un cuento de hadas. Marie Curie. Entonces es bastante interesante justamente esto porque básicamente a nosotros lo que yo siento como físico es que me pagan por aprender y por estudiar la naturaleza. Eso es lo que nosotros hacemos todos los días. Y es bastante gratificante después de tantos años que sentirse, ¿no?, de esa forma. Entonces, básicamente, como lo que nosotros hacemos es estudiar, indagar cosas, pues la carrera de física en la uni te prepara para hacer eso, ¿no? Lo que les voy a presentar son los cursos, cómo lo hacemos nosotros, cómo la malla curricular ha ido cambiando en diferentes años. Sin embargo, ahora tenemos una malla que es bastante competitiva. Y nosotros, los que hemos terminado física en la uni, sobre todo, somos bastante conocidos en el mundo por la calidad que tienen, ¿no?, los alumnos que han ido a hacer sus posgrados en el exterior. Perdón. Entonces, ¿qué cursos van a llevar ustedes cuando estén en la universidad, no? Bueno, los primeros 4 ciclos que ustedes van a cursar la carrera de física, si se deciden a estudiar física,
van a llevar cursos básicamente generales, ¿no? Aquí pueden ver ustedes el curso de Física 1 y el de Química 1 que yo estoy colocando como si fuese un curso teórico experimental. Teórico experimental porque básicamente ustedes aprenden a utilizar matemáticas y conceptos para poder, y lo ven cómo funciona, ¿no? En los experimentos, cuando se hacen mediciones. Luego estoy colocando aquí también cursos de matemáticas porque nosotros modelamos la naturaleza con números y por lo tanto esos números tienen propiedades. Ya el profesor, que les va a hablar de la carrera les va a hablar cómo es que se usa, ¿no? esa matemática para hacer ese modelamiento. También hay un curso, ¿no? de introducción a la computación, que es un curso teórico experimental también porque experimentan, ¿no? Programas con la computadora. Y básicamente los primeros 4 ciclos son así. Todos los cursos son cursos teórico-experimentales de matemáticas, algunos de humanidades. Aquí, por ejemplo, en el segundo ciclo llevan Física 2 y ya llevan cálculo integral, álgebra lineal, introducción a la programación. Luego Física General 3, donde hablamos de electricidad. En Física General 2 hablamos usualmente de la aplicación, ¿no? Todo lo que es la aplicación de la dinámica newtoniana y fuerza igual a masa por aceleración y además fluidos, termodinámica. Y luego en el ciclo 4 nosotros llevamos la parte de física de óptica, ¿no? De óptica clásica. También está el curso de análisis real. Y tenemos el curso de economía o de métodos matemáticos para físicos. Entonces, en estos primeros 4 ciclos, ¿no? en estos primeros 4 ciclos nosotros básicamente, ¿no? Trabajamos la primera parte que es, ¿no? La primera parte del curso que es la parte general, básica, ¿no? Esto incluso lo llevan también muchos matemáticos, mucho en la carrera de química. Y a partir de aquí sí ya empezamos a hacer lo que nosotros llamamos cursos de la carrera. En los cursos de la carrera volvemos a estudiar lo mismo, pero con una profundidad mayor. En física, usualmente ustedes van a ver que siempre la matemática construye es como construir una estructura un poco más grande para poder hacer cosas más precisas. Entonces, por ejemplo, en el quinto ciclo se lleva lo que es mecánica clásica. Entonces, lo que se hacía en Física General 1, con la dinámica newtoniana, aquí se lleva de una manera un poco más profunda, se usan matemáticas más complejas y aprendes a hacer modelos un poco más complejos, más interesantes. Es un curso netamente teórico. También hay un curso experimental que es circuitos electrónicos analógicos, donde se le enseña al alumno a cómo empezar a armar cosas, porque los físicos también necesitamos armar cosas, nuestros juguetes para poder hacer mediciones. Y tenemos también un curso de física matemática que es básicamente como un soporte para los cursos que van a venir, ¿no? Resolución de ecuaciones diferenciales y muchas otras cosas interesantes. Y empezamos a ver la parte de física moderna, ¿no? Es algo muy parecido a lo que ustedes hacen, lo que se pide en el examen de admisión, como por ejemplo el efecto Compton, ¿no? Por ejemplo, tienen teoría de la relatividad, se ven cosas como esas. Y luego, por ejemplo, en el ciclo 6, nuevamente empezamos, después de hacer física moderna, teóricamente hablamos de mecánica cuántica, electromagnetismo, que son cursos teóricos, y tienen aquí un curso bastante interesante, que es el sistemas digitales, ¿no? Porque igual que en circuitos electrónicos analógicos, también usamos circuitos digitales para hacer mediciones. Bueno, acá hay cursos de idioma extranjero, y en el sexto ciclo empieza a haber un electivo. Del quinto al sexto y al séptimo ciclo, ya los alumnos empiezan a elegir. Básicamente en la carrera de física, nosotros en pregrado se forman a los alumnos para que hagan física experimental, que también puede ser física aplicada, o para que hagan física teórica.
Entonces tenemos cursos que son netamente teóricos o cursos que son netamente experimentales. Ahora, igual en el séptimo ciclo también tenemos un curso electivo. Está, por ejemplo, el curso de termodinámica y mecánica estadística. Tenemos el curso, por ejemplo, de laboratorio de física avanzada, que es un curso experimental muy bonito porque uno recrea muchos experimentos que se ven en física moderna. Luego tenemos, por ejemplo, el curso de mecánica cuántica 2, que es un curso teórico. Y el curso de metodología de la investigación para que empiecen a hacer investigación, cómo es que se hace, ¿no? Luego en el octavo ciclo, ¿no? En el octavo ciclo ya uno empieza a ver aquí la parte de lo que sería proyecto de tesis, que es la parte básicamente de investigación, mientras tenemos cursos aplicados de mecánica cuántica, que son los cursos de física atómica y molecular y de física nuclear y de partículas. Y tenemos más selectivos para que el alumno siga formándose, ya sea en física experimental o física teórica. Y vienen los proyectos de tesis, que básicamente es con lo que ustedes van a terminar cuando hagan, porque ahora, ¿no? La SUNEDU pide que todos los alumnos hagan un trabajo de investigación para poder obtener el grado de bachiller en cualquier carrera. Entonces, básicamente, este es el orden en el cual nosotros entrenamos a los alumnos para poder hacer investigación. La parte investigativa básica está aquí, ¿no? Y cuando el alumno llega al décimo ciclo, ya habiendo elegido si va a ser física experimental o si va a ser física teórica, nosotros ya empezamos a llenarle la cabeza de ideas para que pues elija hacer su posgrado en el extranjero, ¿no? Que es lo usual para los alumnos que terminan en el décimo ciclo, porque para un físico en general, quedarse como bachiller no es lo ideal. Para poder hacer carrera en investigación es necesario que uno haga un posgrado, que puede ser un doctorado, puede ser una maestría o ambos, ¿no? Solo con eso uno ya tiene las herramientas suficientes para poder hacer investigación. Entonces, como lo que nosotros hacemos es entrenar a los alumnos para hacer investigación, para ser investigadores, entonces necesitamos pues que estos alumnos empiecen a mirar cosas fuera de este mundo que es el pregrado, ¿no? Y para eso, pues, la materia prima que nosotros tenemos son los docentes. Entonces, nosotros somos los que alentamos y conocemos de investigación y pues los que formamos a los alumnos. Por eso les voy a presentar ahora algunas personas, ¿no? De la plana docente que ustedes encontrarían en la facultad y qué cosas es lo que ellos hacen, porque es a partir de lo que ellos hacen que ustedes pues pueden elegir, ¿no? Qué hacer en investigación. Lo que les estoy presentando aquí ahora, que es el PPT, ¿no? Este PPT que les estoy presentando ahora es solamente cursos de la carrera, ¿no? Lo que quiero presentarles ahora son a los docentes. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos al doctor Orlando Pereira. El doctor Orlando Pereira es un investigador en lo que se llama física de partículas, pero es un investigador del área de física de partículas desde el punto de vista teórico. Lo que ustedes ven aquí es lo que nosotros llamamos, lo que podrían llamar la tabla periódica, ¿no? Pero de las partículas. Entonces, básicamente, toda la materia que conocemos está hecho de estas cosas. Aquí, por ejemplo, pueden ver al electrón, ¿no es cierto? Y todas las demás partículas que viven en ese mundo subatómico están aquí. Aquí están los quarks, aquí están los llamados neutrinos, y aquí están los primos del electrón, que son el muón y el tau. Entonces, toda la materia que conocemos está hecho de esto.
Entonces, ¿en qué trabaja el profesor Pereira? Por ejemplo, el profesor Pereira hace modelos para poder entender el comportamiento de estas partículas cuando éstas interactúan, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos el fotón. Aquí hay una partícula que no debería estar aquí porque no sabemos aún si existe. Quizás alguno de ustedes compruebe de que esta partícula existe, que es el gravitón. Aquí tenemos el bosón de Higgs que fue descubierto hace poco, aunque no estamos tan seguros, pero fue descubierto hace algunos años. Y aquí tenemos, por ejemplo, algunas partículas más, que es el gluón, el bosón Z y el bosón W. El gluón tiene ese nombre porque glue es una palabra inglesa que significa pegamento y este gluón es el que mantiene unidos a los quarks, ¿no? Los quarks son las partículas que forman protones, que forman neutrones, ¿no? Al electrón no lo forman, pero sí forman otras partículas. Entonces el profesor Pereira, por ejemplo, trabaja en hacer modelos de estos tipos, ¿no? de estas cosas. También tenemos, por ejemplo, al profesor doctor, ¿no? César Castromonte. El doctor Castromonte hizo su posgrado en Brasil. Fue alumno del profesor Pereira en algún momento. Y él, por ejemplo, hizo posgrados en el Fermilab. Trabajó incluso en el Fermilab, que es un laboratorio experimental que trabaja los experimentos que crean muchas personas, como el profesor Pereira, haciendo modelos, los trabajan y los comprueban experimentalmente. Siempre es un juego de ese tipo lo que hacemos en física, ¿no? Creamos un modelo y tratamos de ver si ese modelo es verdadero o no. Y yo diría que mucho de eso es por curiosidad. En física no nos interesa mucho la aplicación, para eso están los ingenieros que agarran esa información y pues la aplican, ¿no? Entonces, el profesor Castromonte, por ejemplo, trabaja, es un experto en lo que es circuitos analógicos, detectores de partículas. Eh, Él, por ejemplo, trabaja en Machine Learning, que es lo que es enseñarle a la computadora cómo aprender ella sola para encontrar patrones, porque lo que en física nos gusta a nosotros es buscar patrones que nos digan que la naturaleza se comporta de una forma adecuada, ¿no? También les presento, por ejemplo, a la doctora María Isela Ceballos. La profesora hizo posgrado en Brasil también, en el laboratorio, en el Observatorio Nacional de Río de Janeiro. Ella trabaja básicamente en astronomía y lo que ella hace es detección, ¿no? De tipos de estrellas, de aglomerados de estrellas a partir de fotografías, ¿no? Aquí pueden ver, por ejemplo, una fotografía que se hizo donde los puntos rojos representan estrellas de un tipo, los puntos verdes representan estrellas de otro tipo, es un cúmulo de estrellas. Y a partir de esta fotografía se puede sacar mucha información, ¿no? De la posición de las estrellas, de hacia dónde, por ejemplo, están moviéndose. Por ejemplo, sabemos en la actualidad, no sabemos por qué, quizás alguno de ustedes en un futuro pueda saber por qué, pero no sabemos ahora por qué el universo se está expandiendo y se está expandiendo de forma acelerada. Entonces es un misterio, ¿no? Vamos a... hay muchas personas, muchos físicos en el mundo que trabajan en eso. Sí. Bueno, no sé si se habrán quedado aquí. Yo les estaba hablando del doctor Castromonte, que es un doctor que hizo su posgrado, ¿no? En Brasil y que trabajó, ¿no? En el Fermilab, que es un laboratorio muy importante en Estados Unidos. Y ahora él está como docente en la ONU y él trabaja en la detección de estas partículas, ¿no? Que son el electrón, ¿no? Por ejemplo, que ustedes más conocen, que son los quarks, el bosón de Higgs, ¿no? Sobre todo en estas partículas que son muy difíciles de detectar, que son los neutrinos. Tenemos también a la doctora María Isela Ceballos, como docente en la UNI, que trabaja astronomía. Ella analiza, ¿no? Fotografías del cielo para poder entender, ¿no? Cuál es la posición de las estrellas, qué tipos de estrellas son,
Entonces ella hace este tipo de trabajos que es bastante interesante. Tenemos, por ejemplo, al doctor Alejandro Paredes, ¿no? Alejandro Daniel Paredes. Dicho sea de paso, yo estudié con él, ¿no? Ingresamos juntos a la universidad en el año 98-2. Él hizo su maestría y doctorado en Francia, y aunque se fue haciendo física teórica, él terminó, por ejemplo, le gustó más la parte de cálculo numérico. Él trabaja cálculo numérico de este tipo de fluidos, ¿no? Como ven ustedes aquí, tienen un fluido que en esta parte es bastante, se comporta bastante bien. Y aquí en la parte derecha pueden ver lo que se llaman las turbulencias. Es otro misterio de la naturaleza tratar de entender las turbulencias. Hasta ahora no sabemos. Quizás alguno de ustedes en un futuro pueda entenderlo y modelarlo de una mejor manera. Trabajo con Alejandro, también trabajo yo, por ejemplo, yo le doy un soporte teórico. Tenemos, por ejemplo, también como docente en la universidad al doctor Arturo Talledo Coronado. El profesor o el doctor Coronado trabaja lo que se conoce con el nombre de sputtering, que es un sistema de alto vacío. Él construyó esto, ¿no? Entonces los ingenieros no son los únicos que construyen, los físicos también construimos cosas. Él creó esta máquina que es una máquina de sputtering, ¿no? La cual trabaja algo así como, como el recubrimiento electrónico, ¿no? Solamente que en este caso nosotros lo trabajamos a alto vacío y tenemos, por ejemplo, aceleramos partículas para que se peguen, ¿no? A una placa, y hacemos así recubrimientos más fuertes de los que se pueden hacer desde el punto de vista químico. Entonces, estos son solamente algunas muestras de algunos docentes que ustedes podrían tener cuando ingresen a la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de Ingeniería. Todos han pasado por experiencia de posgrado, son doctores. Y pues, bueno, espero de que les haya gustado la presentación, y si tuviesen alguna pregunta, alguna duda, eh, bueno, la puedan hacer, ¿no? Hay ventajas y desventajas de la carrera de física, quizás eso quieran saber, no lo sé. Eh, Creo que la mayor ventaja es que somos tan pocos que las becas abundan para todos para poder irnos al extranjero y poder estudiar, que nos paguen por estudiar, ¿no? Que es algo bastante gratificante. Bien, entonces doy paso ahora al host para que pueda extender las preguntas que ustedes tengan. Qué interesante todo este mundo de la física y qué buena estuvo su exposición, físico Luis Flores. Ahora pasaremos a la ronda de preguntas. Eh, Recuerden también dejar sus preguntas en el chat para que así el expositor las pueda responder. Y comenzamos con Omar Dávila, que nos dice ¿en qué se diferencia la física y la ingeniería física? Mm, es una pregunta muy habitual. En general, la ingeniería física se le ha puesto ese nombre, en otros países se le conoce como física aplicada. Y básicamente aplican los conocimientos que tiene un físico para construir cosas. Por ejemplo, lo que ha hecho el profesor Talledo aquí con esta máquina, eso es ingeniería física, porque él ha construido algo y lo está aplicando para hacer recubrimientos a componentes que se usan en la industria, ¿no? Es ingeniería física. Pero el doctor Talledo, pues es un físico, ¿no? Cuya rama de investigación más va por esa parte llamada física aplicada, ¿no? Correcto. Edward García nos consulta, ¿para estudiar física me tiene que gustar las matemáticas? No, a mí nunca me gustaron las matemáticas. Siempre fui muy malo, ¿no? Yo cuando postulé a la universidad saqué en el primer examen de física y química saqué 19. En el examen de matemáticas habré sacado 13, en el otro de matemáticas y razonamiento matemático, era en esa época, habré sacado 14, pero con el 19 de física y química me sobró para ingresar. Y para cerrar,
Isabel Gómez nos consulta, ¿en qué me puedo especializar? Bueno, como te mostré, hay muchas especialidades. Cada docente, ¿no? Te va a guiar por lo que más te guste, pero en realidad al final va a depender bastante de, de a dónde consigas tú una beca para estudiar en el posgrado. Los alumnos que ingresan a la uni en la carrera de física, aquellos que terminan, pues nosotros básicamente los obligamos a hacer posgrado en el extranjero. Algunos no quieren irse, pero no sé por qué, pero esa es la guía, ¿no? Y cuando consigan una beca en el extranjero para hacer posgrado, ahí van a empezar, por ejemplo, a saber si les gusta o no, porque hay muchas ramas. Un físico usualmente puede hacer muchas cosas, ya sea física experimental, física teórica, aplicada. Hay muchas cosas que se pueden hacer. En nombre de la Oficina Central de Admisión, le damos las gracias, físico Joseph Beltrán, por la exposición brindada el día de hoy. Ok. Muchas gracias. Y continuamos entonces con la especialidad de matemática a cargo del expositor, el matemático Luis Flores. En 2 minutos regresamos con él. Podemos observar aquí. Este problema del mundo real muchas veces es muy complejo, ¿no? Tiene muchas variables, es difícil de modelarlo a la perfección, ¿no? Entonces, lo primero que se hace cuando se quiere hacer un modelo matemático es tomar algunas variables, ¿no? Algunas variables y formular justamente nuestro modelo matemático, ¿no? Bajo varias suposiciones. Una vez que tenemos el modelo matemático, tratamos de resolver, ¿no? Se trata de resolver mediante hay varias formas de resolver. Ahí implica, por ejemplo, bastante lo que es análisis numérico, de repente. Una vez que está en la forma de un modelo matemático, ya entramos a un mundo ideal, ¿no? En ese mundo ideal ya puedes resolver los problemas, ¿no? Entonces, una vez que resolvemos el modelo matemático, hallamos algunas conclusiones matemáticas, ¿no? Una vez que tenemos las conclusiones matemáticas, volvemos nuevamente a nuestro mundo real y lo que tratamos de hacer son justamente predicciones acerca del mundo real. Ahora, estas predicciones pueden funcionar o no pueden funcionar, ¿no? Entonces, si funciona bien, ¿no? Podemos tomar el modelo, eso se llama validar el modelo, ¿no? Si funciona bien, podemos validar el modelo. Y si no funciona, de repente ajustar más nuestro modelo matemático, ¿no? Tomar más variables, menos suposiciones, y tratar de dar un mejor modelo para la siguiente ocasión, ¿no? Entonces, la matemática, dentro de la matemática tenemos varias áreas, ¿no? A veces uno dice, ¿pero qué estudian en matemática, no? Si ya es cálculo integral y que a cada rato lo ven, no, eso no es cierto, ¿no? Las áreas, en matemáticas tenemos varias áreas que muchos, no solamente alumnos, a veces también mismos ingenieros, ¿no? Nos preguntan, oye, ¿ustedes qué estudian en matemáticas, no? Si hacen, yo llevo mate 1, 2, 3, 4, me dice, ¿qué hace? Hay mate 5, hay mate 6, me dice, ¿no? Entonces están totalmente equivocados, ¿no? La matemática tiene varias áreas marcadas y cada una de estas áreas tiene su aplicación. Por ejemplo, algunas nada más de las áreas, hay más áreas, vamos a pasar a explicar. Por ejemplo, tenemos optimización, el cual es mi área, ¿no? Tenemos sistemas dinámicos, alguna vez estuve metido también en algo de sistemas dinámicos. Análisis numérico, que constantemente lo estoy utilizando, ¿no? Tiene que ver con cómo resolver los modelos matemáticos, a veces con computadoras, ¿no? Elementos finitos, utilizan bastante los que hacen los de ingeniería civil. Hay alumnos o docentes de ingeniería civil que van constantemente a la facultad a que los asesoren sobre elementos finitos, ¿no? Hay profesores ahí, obviamente, del área de elementos finitos, está la profesora Isla Mantilla. Teoría de números, también, teoría de números un poco, como hemos dicho al comienzo, la carrera es matemática pura y aplicada, ¿no? Teoría de números tiene que ver con matemática pura, aunque también vamos a ver algunas aplicaciones de teoría de números. El álgebra sí pertenece más a lo que es matemática pura. Tenemos el área de probabilidad y el área de teoría de superficies, ¿no? Entonces vamos rápidamente a explicar algunos de ellos nada más, ¿no? Porque el tiempo es corto. Vamos a comenzar por optimización, ¿no?
Optimización es un área de la matemática que tiene que ver justamente con lo que es maximizar o minimizar, ¿no? Por ejemplo, no estás en una empresa que si quieres de repente maximizar tu utilidad, ¿no? O de repente quieres minimizar los costos, ¿no? Entonces vamos a ver algunas aplicaciones de optimización, justamente es el área que yo trabajo. Por ejemplo, ahí tengo una imagen, esta imagen corresponde justamente a Suecia, y tenía un problema que justamente es cablear, hacer cableado de computadoras sobre toda Suecia, no sobre toda Suecia, sino sobre las ciudades importantes, ¿no? Y importante yo lo he definido, por ejemplo, ciudades con por lo menos 500 habitantes. Entonces comenzaron a poner todos los puntos, ¿no? De todas las ciudades con por lo menos 500 habitantes, y resultó justamente que el número de ciudades era 24.978 ciudades. Entonces, lo que se quería es armar el cableado para esa ciudad, armar el cableado de computadoras para todas esas ciudades. Entonces, la gran pregunta es, ¿de qué manera tienes que armar el cableado de tal manera que gastes la mínima cantidad de cable? Justamente ahí entra optimización, ¿no? Cada vez que tú escuches mínimo, máximo, tiene que entrar ahí optimización, ¿no? Entonces, bueno, este problema fue resuelto, ¿ya? Y bueno, ahí les damos la solución, justamente aquí, los puntos, las líneas rojas, ¿no? Inclusive aquí podemos ver hasta islas, que también han sido cableadas, ¿no? Entonces, eso fue un problema matemático que fue resuelto también, ¿no? Aquella vez. Eh, Aquí les muestro otra aplicación, ¿no? Que justamente tiene que ver con la anterior. En la vida real son problemas totalmente distintos, sin embargo, la parte matemática que utilizamos para resolver ambos problemas es la misma, eso es lo bueno, ¿no? Un mismo modelo matemático puedes utilizarlo, puedes tener diferentes aplicaciones. Entonces, ¿en qué consiste este problema? Este problema consiste, teníamos una placa de circuito impreso, ¿no? Y teníamos que hacer perforaciones, ¿no? Entonces hay una máquina que va haciendo perforación, perforación, perforación. Ok, entonces teníamos que hacer 2.300, se tenía que hacer 2.392 perforaciones, perdón. Entonces, justamente el orden que la máquina agarre para hacer justamente esas perforaciones, te va a decir justamente qué tanto va a demorar la máquina en efectuar este trabajo, ¿no? Y a veces quiere hacer justamente esa perforación en el menor tiempo posible, y está relacionado en el menor recorrido posible, ¿no? Entonces, justamente ese problema fue solucionado, ahí le mostramos la solución, ¿no? Tiene que hacer, esa máquina tiene que seguir esas rutas, ¿no? Y esto va a hacer que la máquina lo haga lo más rápido posible, ¿no? Este método lo utilizó, por ejemplo, IBM, y IBM llegó a conseguir hasta un 15% de ahorro en el tiempo, ¿no? Pudiendo fabricar, bueno, y en empresas grandes eso implica millones de dólares, ¿no? Entonces, ambos problemas distintos de la vida real tienen un mismo modelo matemático, y este modelo matemático, matemático, tienes que tratar de solucionarlo, ¿no? Entonces, hay varios paquetes de computadoras que te ayudan a resolver eso, ¿no? Entonces, esa es la aplicación, el área de optimización. Bueno, vamos a mostrar otras áreas, por ejemplo, el área de sistemas dinámicos, ¿no? El área de sistemas dinámicos tiene que ver mucho con ecuaciones diferenciales, ¿no? Entonces, sí, bueno, ecuación diferencial, así como ustedes ven, muchos de ustedes para ingresar han visto ecuaciones que tienen que ver con variables x, y, ¿no? A veces x cuadrado, y cuadrado, ¿no? El x no igualito, pero ecuaciones donde ahora una de las variables tiene que ver con algunas derivadas, ¿no? Entonces, por ejemplo, he escogido una aplicación, por ejemplo, justamente lo que es el coronavirus, ¿no? Se quería modelar el coronavirus. Como ustedes saben, esta enfermedad comenzó justamente en una ciudad de China, ¿no? El año pasado, en diciembre. Y bueno, se cree que este virus tenía origen, ¿no? Origen animal, ¿no? Pero se necesitaba en el corto tiempo predecir el número de infectados, el número de recuperados, ¿no? Y porque la enfermedad necesitaban tomar decisiones políticas, ¿no? Entonces, justamente del área de la matemática que ve este tipo de modelos matemáticos, justamente los sistemas dinámicos, ¿no? Entonces, bueno, obviamente, sistemas dinámicos es un curso que se lleva en la Facultad de Ciencias, me parece que es séptimo ciclo,
También optimización es otro curso que se lleva en la Facultad de Ciencias, ¿no? Los cursos relacionados con optimización, tenemos análisis convexo, programación lineal, programación no lineal, y aparte contamos con cursos electivos, ¿no? Por ejemplo, dentro de los cursos selectivos, bueno, los cursos selectivos son los cursos que ya se llevan, cursos de especialización que se llevan en séptimo, octavo ciclo, ¿no? Alumnos se reúnen, ¿no? Creo que me parece un mínimo de 5 o 6 alumnos, y pueden abrir un curso electivo que es de su interés, ¿no? Listo, entonces, con el fin de hacer el modelo para el coronavirus, los mejores modelos que trabajan ahí son los modelos de tipo SEIR, ¿no? Y justamente son modelos SEIR porque justamente son las iniciales de los susceptibles, los expuestos, los infectados y los recuperados, ¿sí? Entonces, la población de personas se divide justamente en estos grupos, ¿no? Entonces, hay un poco lo susceptible, aquí está la definición, son aquellas personas que no poseen suficiente resistencia para protegerse contra este virus, ¿no? Los expuestos son aquellos que ya tienen el virus, pero no presentan síntomas, ¿no? Son los asintomáticos, por decirlo así. Los infectados son aquellos que tienen la enfermedad ya y presentan síntomas. Y también tenemos el grupo de los recuperados, ¿no? Entonces, si dividimos la población justamente en estos tipos de, ¿no? En estos tipos de grupos, entonces armamos nuestra siguiente, ahí tenemos una ecuación diferencial ordinaria de varias variables, ¿no? Están las variables S, E, I y R, ¿no? Cada esto forma una ecuación diferencial, ¿no? Que está justamente resolver este problema de aquí de forma analítica, a veces no es una tarea fácil, ¿no? Por eso los matemáticos llevamos cursos de programación, ¿no? Llevamos cursos de programación. También dentro de los cursos también está los cursos, por ejemplo, de látex, que justamente me permite hacer justamente todas estas fórmulas también. También llevamos un curso de látex, ¿no? Entonces, el área que podría resolver cuando el problema es muy difícil, como es este caso, justamente es el área de análisis numérico, ¿no? Ahí está, justamente entramos al análisis numérico. Entonces, nosotros llevamos 3 cursos de análisis numérico, me parece, ¿no? Análisis numérico 1, me parece que ahora tiene el nombre de modelamiento matemático y numérico, ¿no? Entonces llevamos 3 cursos, ¿no? 1, 2 y 3. Entonces, justamente el modelo matemático anterior se resuelve con análisis numérico, ¿no? Con la computadora, y llegamos a estos gráficos, ¿no? Estos gráficos, que justamente en los cursos nos enseñan a interpretar los gráficos, ¿no? En este caso vemos que bajo cualquier condición inicial se acerca a un punto, ¿no? Ese punto en ese curso te van a ver que se llama singularidad, ¿no? Entonces, como le había dicho al comienzo, no tienes un problema de la vida real, que era un problema de virus que está afectando a todo el mundo, se hace el modelo matemático, como el que acabamos de ver, ese modelo matemático se resuelve, bueno, acá está la solución en la gráfica, ¿no? Y después se vuelve nuevamente a la vida real a ver qué pasa, si eso realmente está bien o no, o necesitamos cambiar o ajustar un poco el modelo, ¿no? En este caso nos dice que todos los puntos se van a ir justamente a una singularidad, y esta singularidad, bueno, en este caso es una singularidad con enfermedad, ¿no? Listo, entonces esas son unas aplicaciones justamente de la matemática. Bueno, no es la única aplicación en realidad de análisis numérico, tenemos una variedad de aplicaciones. Otra aplicación, por ejemplo, es la compresión de imágenes, ¿no? Entonces, si ustedes por ahí han visto imágenes, ¿no? Bueno, las imágenes, ¿quién trataría de las imágenes? Por ejemplo, la calidad de la imagen, pero obviamente cuando la calidad es muy buena también, no sé si ustedes han visto la cantidad de espacio que ocupa en la computadora, ¿no? Entonces, a veces ocupa un tamaño, por ejemplo, 14 megas, 20 megas, ¿no? Entonces es mucho espacio, ¿no? Entonces te llenas de imágenes, ¿no? Sales a pasear al extranjero, por ejemplo, y te vienes con unas 1000 fotos, ¿no? 1000 fotos, cada uno de esos pesa 20 megas, ¿no? Entonces ya va llenando tu disco duro, ¿no? Y bueno, lo mismo pasa con video. Ahora la gran pregunta, ¿qué tienen que ver las imágenes con la matemática? Entonces, las imágenes tienen que ver mucho con la matemática, ¿no? ¿Por qué? Porque estas imágenes en realidad son un conjunto de píxeles, ¿no? Y este conjunto de píxeles, bueno, en este caso como es de monocromático, entonces, bueno, esos píxeles, según la intensidad, cada píxel va a tener un valor, ¿no? Y al final, el total va a formar, ¿qué? Una matriz, ¿no? Y las matrices, obviamente, los matemáticos lo estudiamos, ¿va? De varios cursos vamos con matrices, ¿no? Hay cursos de álgebra lineal que tienen que ver, estudiamos bastante las matrices, ¿no? Y los espacios vectoriales y cómo se relacionan estos. Entonces,
Cuando tienes una imagen, automáticamente eso lo asocias con una matriz, ¿no? Y ahora, el problema es cómo reducir el tamaño de esa imagen. Eso es justamente lo que tiene que ver con compresión de imágenes. Cómo reducir el tamaño que va a ocupar en la computadora esta imagen. Entonces, como la imagen lo pasamos, lo convertimos a matrices, ¿qué tenemos que hacer en la matriz para reducir el tamaño de la imagen, ¿no? Entonces, lo que se hace, bueno, aquí lo explico en la siguiente diapositiva, ¿no? Un momentito, ok. En la siguiente diapositiva digo, ¿no? Primero almaceno la imagen en una matriz A, como le habían dicho. Bueno, en este caso es una imagen monocromática, pero si tenemos una imagen a color, ya ahí tenemos tres matrices, ¿no? Una matriz del color rojo, ¿no? El RGB, red, green y blue, ¿no? Entonces, una matriz de color rojo, una de azul y una de verde, ¿no? Según su intensidad se va almacenando. No, pero la idea es la misma, ¿no? Entonces, ¿qué tienes? Almacenas la imagen en una matriz A, según ya he dicho, la intensidad de los píxeles, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos? Esta matriz A es posible descomponer en el producto de tres matrices, ¿no? Donde esta matriz del centro es una matriz diagonal. Y en la matriz de diagonal se guarda unos valores que justamente va a tener la información de toda la matriz. Esos valores ustedes, bueno, de repente ya lo conocen, de repente me parece los exámenes de medición han avanzado tanto que ya ven, ustedes hablan de repente de autovalores, ¿no? Entonces vas a tener un montón de autovalores. Ojo, no les he dicho, pero estas matrices son, cuando tienes una imagen, son de tamaños enormes, ¿no? Entonces vas a tener un montón de autovalores, ¿no? De estos autovalores vas a escoger algunos, ¿no? Este D vas a escoger alguno y formas tu matriz S. Y de este U, de esta matriz U, tomas algunas columnas justamente respectivas de esos autovalores y formas nuevamente una matriz B, ¿ya? Como tienes la matriz, así como tienes una imagen, está asociada a una matriz, nuevamente, ahora tienes la matriz, nuevamente asocias la imagen, solamente que esta nueva matriz es una matriz más pequeña. Y como es una matriz más pequeña, obviamente la imagen que va a generar va a ocupar menos espacio en la computadora. Entonces ya está, ¿no? Ya está. Entonces es una forma de cómo la matemática se utiliza para compresión de imágenes. ¿Eh? Ok, entonces otra de las aplicaciones, otra de las áreas de la matemática, tenemos la teoría de números, ¿no? Entonces la teoría de números, bueno, y dentro de la teoría de números se encuentra justamente uno de los problemas matemáticos más difíciles de toda la historia, ¿no? Entonces ahí tenemos, muchos de ustedes de repente lo conocen, que es el teorema de Fermat, ¿no? Entonces dice que la ecuación, esta ecuación x a la n más y a la n igual a z a la n, no tiene soluciones para enteros x, y, z no nulos, y para n de un entero mayor o igual que 2, ¿no? Mayor estricto, perdón, acá hay un error garrafal, cualquiera que ve ve esto, me cuelga. Teoría de números es n estrictamente mayor que 2, ¿no? Por ejemplo, 3, 4, 5, ¿no? Entonces eso no tiene solución. Claro, igual a 2 sí tiene solución, ahí están las ternas pitagóricas, pero si es estrictamente mayor que 2, Fermat dijo que no tenía solución, inclusive dijo que él tenía la solución, simplemente que no alcanzaba espacio para publicarlo, algo así dijo, y bueno, y eso fue un problema que año tras año varios matemáticos intentaron de resolver, ¿no? Esto está relacionado con teoría de números, ¿no? Y en matemática es, así tal como está este problema, no lo pueden atacar, entonces muchas veces lo que hacen es, toman problemas equivalentes, ¿no? Entonces, un problema equivalente al teorema de Fermat es el teorema de abajo, ¿no? Dice, si hay una solución x, y, z, n de la ecuación de Fermat, entonces esta curva elíptica, definida por esta ecuación, es semistable, pero no modular. Bueno, no voy a hablar ahorita de semistable, tampoco de no modular, pero cursos de álgebra también tenemos cursos de estructuras algebraicas, por ejemplo, ¿no? Entonces, este problema, visto de esta manera, ya se podría atacar y durante años, muchos matemáticos han tratado de solucionarlo, ¿no? Hace poco se llegó a solucionar este problema, después de tiempo, ¿no? Y también ayudados también, obviamente, con computadoras también, ¿no? Listo. Otra de las aplicaciones de teoría número justamente es encriptación, ¿no? Encriptación de mensajes, ¿no? Entonces, la encriptación, ¿no? Por ejemplo, vamos a suponer que Antonio quiere enviar un mensaje a María, tiene que encriptar esto de aquí, esos mensajes, y esos mensajes, en la encriptación justamente está relacionado con números primos, ¿ya? Con números primos. Entonces, ahí es donde entra ya la teoría de números, justamente en la relación con números primos, ¿no? Entonces, por decir, ¿no? Tenemos, por ejemplo, dos primos, 5 y 7, y su producto es 35, ¿no? Entonces,
Ahí vemos, ¿no? Las claves públicas se obtienen justamente multiplicando dos números primos, P y Q. La clave privada contiene los dos números primos, tanto P y Q, que son los dos únicos factores de la clave pública. Si nosotros conocemos estos números primos, bueno, se conoce el número primo, justamente, pero lo que no se conoce son los factores, ¿no? Por ejemplo, si el número primo es 35, fácilmente nosotros podemos decir que los factores son 5 y 7 y tú puedes encriptar el mensaje. Pero ¿qué pasa si los números primos son grandes? Si los números primos son grandes, es una tarea muy difícil de conocer los factores y obviamente tu mensaje va a estar seguro, ¿no? Listo, entonces esta es una de las otras aplicaciones de teoría de números. Vamos a entrar a ver otra área que es teoría de superficie, también es un curso que se ve en matemática, ¿no? Que justamente están relacionadas con las superficies, ¿no? Claro, aquí tenemos, por ejemplo, una superficie, ¿no? Una superficie, esta es la superficie, se conoce como superficie de Riemann, ¿no? Otra superficie, esta superficie se llama superficie de silla de mono, ¿no? Y justamente se llama silla de mono, podemos ver la gráfica, ¿no? Esto es como una silla de montar, casi una silla de montar de caballo, pero en este caso justamente se llama de mono porque aquí tenemos un espacio para cada pie del mono y aquí está justamente para la cola, ¿no? Y ahora, detrás de toda superficie siempre hay una ecuación matemática. Entonces, la ecuación matemática que justamente me hace generar esta superficie está aquí, ¿no? X de V igual a u cubo menos 3v cuadrado, ¿no? Entonces, nosotros estudiamos ahí, en ese curso me gustó mucho, dictado por el director del IMCA, que se llama Félix Escalante. Entonces, enseñó muy bien, muy bien enseña ese curso. Claro, ahí vemos como ya las normales, ¿no? En cada punto, las parametrizaciones, ver si las superficies son orientables o no. Bueno, infinidad de superficies, ¿no? Toros y todo eso, ¿no? Entonces, aquí vemos otra superficie, ¿no? Y uno se pregunta, ¿no? Pero ¿para qué nos sirven estas superficies, no? Bueno, estas superficies también lo utilizan en la industria, ¿no? Por ejemplo, si ustedes han comido alguna vez esas papitas Pringles, ¿no? La forma que tienen esas papitas no es cualquier forma, ¿no? Son superficies, en este caso son superficies mínimas, ¿no? Que justamente tienen ciertas propiedades, por eso utilizan superficies, ¿no? ¿No? O también, esto también se usa también en arquitectura, ¿no? Hay varios diseños, ¿no? De techos, por ejemplo, que justamente utilizan esta superficie mínima. Me parece que he incluido unas imágenes. Ahí, por ejemplo, ¿no? ¿No? Hay un ejemplo justamente de techo, justamente por ahí me parece que hay una imagen similar a esta. Y esta es una construcción, ¿no? Que utilizan los arquitectos, ¿no? Y muy bonito, ¿no? Y a veces uno se pregunta, ¿no? ¿Por qué tiene esa forma? No es que alguien lo soñó, no. Todas esas superficies tienen justamente su estudio en la teoría de superficies, ¿no? Entonces, la matemática también tiene aplicación en lo que es arquitectura, ¿no? Bueno, aquí tenemos otras superficies, ¿no? Esta superficie sí es de tipo superficie reglada, ¿no? Es otra infraestructura también aplicada en lo que es arquitectura. Bueno, podría hablarle de matemática. Vamos a ver ahora un poquito sobre el perfil del egresado, ¿no? Un matemático egresado de la Facultad de Ciencias está preparado para crear y o aplicar modelos matemáticos, por ejemplo, que busquen soluciones a problemas concretos que se presentan, por ejemplo, en entidades estatales o particulares, que están relacionados justamente con ingeniería, por ejemplo, informática, ingeniería civil, ingeniería industrial, ¿no? Informática, economía, arquitectura, biología, etcétera, ¿no? Tiene varias aplicaciones. ¿Ya? Sí, bueno, un egresado nada más, pero también puede seguir estudios de posgrado, ¿no? En cualquier universidad, ya sea del Perú o del extranjero, ¿no? Tengo varios compañeros que han ido al extranjero y les ha ido muy bien, porque su nivel de preparación en la Facultad de Ciencias es muy bueno, en la carrera de Matemáticas. Tengo varios compañeros que han ido a Brasil, les ha ido bien, y muchos de ellos ya se han quedado en Brasil, casi no han vuelto, bueno, algunos sí han vuelto al Perú. Tengo también compañeros que han viajado a Francia, han hecho sus posgrados y a todos les han ido muy bien, ¿no? Lo bueno también del área de ciencias en general es que la matemática es, a diferencia de la ingeniería, por ejemplo, es la misma en todos lados, es la misma.
No te pueden hablar de análisis, álgebra lineal, aquí de una manera y en otra de otra manera. No, eso no, es universal, la ciencia es universal. A diferencia, de repente, de la ingeniería, sí, de repente cambia un poco, ¿no? De un país a otro, ¿no? Pero la ciencia, en particular la matemática, es la misma, ¿no? Y la preparación que tienen matemática es muy buena, ¿no? Tienes preparación, lo que es, tienes cursos de computación, tienes cursos, por ejemplo, también llevamos cursos de física, química, también se lleva esos cursos. Por ejemplo, particularmente la matemática y la física sí está muy relacionada con respecto a números, por ejemplo. Con la química no tanto, ¿no? Porque nosotros cuando ingresamos, bueno, de tiempo, ¿no? Era solamente matemática, física y química, ¿no? He tenido compañeros de física con el que constantemente hablamos de cosas matemáticas, ¿no? Entonces, bueno, el egresado de ciencias han hecho estudios de posgrado y les ha ido muy bien en el extranjero, ¿no? Y también puede desempeñarse también como docente universitario o también como investigador, ¿no? Como investigador. Bueno, esa es la presentación. Si hubiese alguna pregunta. Y, a ver, expositor, nos comenta... Ricardo Morán nos dice, ¿en qué tipo de entidades o empresas se podrían aplicar los conocimientos del matemático en el Perú? Ya, ¿no? Bueno, hay varias empresas que utilizan modelos matemáticos, ¿no? Un caso que conozco, por ejemplo, el COES, por ejemplo, que utiliza, todo lo que es el problema de despacho eléctrico, ellos usan un modelo matemático, ¿no? Entonces siempre tienen un modelo matemático que es inmenso, ¿no? Porque quieren saber qué generador de energía tiene que trabajar, qué no. Entonces ellos utilizan un modelo matemático que la computadora se demora mucho tiempo en resolverlo. Entonces ellos quieren, por ejemplo, resolverlo en el menor tiempo posible, ¿no? Entonces justamente ahí entran muchas teorías matemáticas que hasta ahora se siguen desarrollando, ¿no? También hemos tenido contacto con gente de IMARPE, también. También con gente del CENAMI, que tiene que ver con todo lo que es predicción de clima, ¿no? También tenemos lo que es el INEI, que es el Instituto de Estadística, también necesitan matemáticos, ¿no? Entonces, justamente todas esas entidades son las que puede desempeñarse un matemático, ¿no? Tranquilamente. Correcto, expositor. Y pasamos con la pregunta de Anthony y dice, profesor, ¿en qué se diferencian las funciones entre el ingeniero económico y el matemático económico? Bueno, no tenemos matemático económico en realidad en la facultad, ¿no? Hay solamente matemáticos, ¿no? Pero los matemáticos se desempeñan en diferentes áreas, ¿no? También el área de la economía, bueno, obviamente por temas de dinero, en esa área la matemática se ha desarrollado enormemente, ¿no? Entonces, muchos matemáticos también, algunos de ellos hacen maestría en otras áreas, ¿no? Por ejemplo, hacen su carrera de matemática y hacen su maestría en economía, ¿no? Me parece que hay maestrías en economía matemática, ¿no? Y les va muy bien a los matemáticos, ¿no? Bueno, al revés sí sería que un economista haga una maestría en matemáticas sería muy difícil, ¿no? Pero los matemáticos normalmente pueden hacer una maestría después en economía y les va muy bien, ¿no? No ves que ya tienen la parte matemática y sería solamente estudiar los conceptos de economía que a veces no son tan difíciles para un matemático, ¿no? Sí, Anthony nos consulta otra vez, dice, profe, ¿en qué ramas de la matemática se especializan en la UNI o INCA? ¿Qué rama es la matemática? Bueno, la rama de optimización, por ejemplo, es una de las especializaciones. Tenemos la rama de sistemas dinámicos. También tenemos la rama esas son, también tenemos ramas, por ejemplo, de álgebra, ¿no? Tenemos geometría algebraica y también hay dinámica compleja y teoría de números también, ¿no? Son las áreas que hay en el IMCA, ¿no? La facultad en el IMCA, ¿no?
Correcto, expositor. En nombre de la Oficina Central de Admisión, le damos las gracias por su participación y por su brillante exposición. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Y estimados participantes, le pedimos la disculpa del caso por los problemas de la conexión. Sé que ha habido unas interrupciones en Ser Concreto 2. Igual todos estos pequeños espacios que se han habido se han quedado guardados en la página. Así que si no vieron la primera parte pueden ingresar a nuestra página y ahí va a estar la exposición de este día, que es el de ciencias. Al igual manera con todas las otras facultades que se han venido realizando. Y para cerrar, me gustaría comentarles que la próxima semana tenemos igualmente la Facultad de Ciencias, pero con las especialidades de Química, Ingeniería Física e Ciencias de la Computación, por el mismo canal y por la misma hora. Y no se olviden de inscribirse al simulacro de admisión UNI 2020. Recuerden que se primerán con 6 becas. Vean los términos y condiciones en www.admisión.uni.edu.p. Nos vemos la próxima semana, estimados participantes.